Muy buenos días, amigos, hermanos. Nuevamente estamos aquí con este ministerio que queremos empezar a ver, que le estamos llamando a una academia bíblica en línea desde la casa de los Alfaro. Y seguimos con nuestra enseñanza de Mateo. Mateo 4. Hemos estado en ella y hoy vamos con la parte final de este capítulo. Mateo 4. Pero antes de eso, déjenme orar para que el Señor derrame una bendición especial para esta palabra y que todos podamos aprender de esta porción. Señor, muchas gracias por un día más que nos das. Gracias por poder respirar, por poder tenerte cerca de nosotros. Gracias por tu infinita misericordia en nuestra vida. Te lo agradecemos. Gracias también, Señor, por el perdón de pecados a través de Jesús. Y en esta hora que vamos nuevamente a ver tu palabra bendita, queremos que abras nuestra mente, nuestro entendimiento, que nuestros oídos se abran para no solamente escucharlo, sino que oírlo y poder hacerlo real en la vida nuestra. Queremos que la palabra sea real en la vida de nosotros, que al escucharla, al oírla, pueda ser real. Gracias, Señor, por eso. Usa tu Santo Espíritu en medio de nosotros y que tú seas siempre glorificado a través de lo que hacemos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Como les dije, vamos con el capítulo 4 de Mateo, siguiendo esta enseñanza de este Evangelio de Mateo. Capítulo 4 de Mateo dice así: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Un pasaje muy hermoso en donde empezamos a ver cómo Jesús inicia su ministerio. Me gustaría que oráramos atendiendo a este pasaje por enfermos que conocemos. Muchos de nosotros conocemos gente que está enferma el día de hoy y podemos orar por ellos, pedir al Señor que se manifieste y que sea Él quien haga la obra perfecta, buena en sus cuerpos. Hemos tenido buenas noticias de gente que hemos orado por ellos, que terminaron tratamientos
pasaron por cirugías y el Señor ha hecho la obra. Así que damos las gracias por eso. Pero también hay otros que están enfermos, están esperando quizás un examen y queremos que el Señor se manifieste con ellos también. Así que oremos, porque así como este pasaje dice que venían a Él muchos que tenían dolencias, afligidos por enfermedades y tormentos, el Señor los sanaba y hacía la obra en ellos. Señor, en esta hora regresamos a ti para poner en tus manos de amor a gente enferma, a gente que está esperando quizás un examen, a gente que ha pasado por cirugías, pero que tú te has manifestado ahí. Gracias, Señor, gracias. Manifiéstate, Señor. Recordamos a la hermana Tita allá en El Salvador, mamá de las Nolasco, de las Velasco, que tú te manifiestes con ella y que pronto le hagan el examen que está necesitando. Señor, otros enfermos que tú vas a seguir ayudando, el hermano de nuestra hermana Marta, sigue manifestándote en la vida, el cuerpo de Ceci Cerón. Cuida, Señor, Padre, de algunas de nosotras que están ya mayores, grandes en edad, y que tú puedas estar ayudándoles. Nosotros mismos, Señor, con nuestras dolencias, con nuestras cosas, esperando que tú te manifiestes también. La próxima cirugía, Señor de Gerardo, que tú te manifiestes ahí, que hagas tu voluntad también. Gracias porque nos cuidas, gracias porque estás con nosotros, Señor. Y hermanos, si usted tiene a alguien que puede recordar en esta hora, recuérdelo en este momento. Recuerde esa dolencia, esa necesidad. El Señor se manifieste. También, Señor, hay otros que sufren otros tormentos, otras cosas que están pasando, problemas que se les han venido, falta de trabajo, miedo, angustia en medio de tanta cosa que escuchamos. Que tú puedas dar paz y tranquilidad a esos corazones y que tú les ayudes a solucionar la situación que viven según tu santa y buena voluntad. Qué bueno es poder acudir a ti, Señor, y que tú nos ayudas con los peligros que vemos a nuestro alrededor y nos ayudas, como leía hoy también en tu palabra, quizás con aquellos enemigos que han aparecido allí, y quizás muchos de esos enemigos, Señor, están dentro de nosotros mismos, pero tú nos ayudas y tú nos rescatas y nos ayudas a vencer esas cosas. Gracias por eso, Padre Santo. Gracias por tenerte, por amarte y por querer seguir cerca de ti y sirviéndote. Cambia lo que tengas que cambiar todavía en nosotros, Señor. Todavía nos falta mucho, mucho, Señor. Pero confiamos que nos vas a ayudar a seguir adelante con nuestras propias cosas. Muchas gracias, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues abramos nuestros entendimientos en esta hora, que el Señor nos lo abra para poder aprender de su palabra. Buenos días, hermanos, amigos. Qué bendición estar una vez más con ustedes después de una semana en la que no pudimos transmitir nuestro mensaje por cuestiones de viaje. Y estamos estudiando ya por varias semanas el Evangelio de Mateo, un evangelio precioso que se concentra en la identidad de nuestro Señor Jesús como Rey. En realidad, si usted quisiera llamarle de alguna manera a este evangelio, debería llamarse el Rey y su reino. El Evangelio de Mateo nos presenta a Jesús como el verdadero Rey y que trae el verdadero reino. Y en la primera sección de este evangelio, los primeros 4 capítulos, que es una especie de prólogo, es una especie de introducción, el evangelista ha hecho un buen trabajo, excelente trabajo, diciéndonos de dónde viene este rey, su genealogía. Nos dijo también cómo había nacido este rey en Belén de Judea. Nos dijo también cómo había sido reconocido, no solo por los pastores y
los ángeles, sino también por aquellos sabios de lugares lejanos. También nos habló de la protección, la provisión, la providencia que Dios ha hecho para este rey, su hijo mismo, y de cómo sobrenaturalmente lo salvó de un gobernante horrible como era Herodes, cómo lo salvó y cómo lo llevó a Egipto. Luego el mismo Evangelio nos ha mostrado cómo nuestro rey ha sido presentado oficialmente. En primer lugar, en el capítulo 3 habíamos visto que Jesús es presentado y el programa de Jesús es presentado como algo central para que lo entendamos. Un ministerio central en donde Él demanda de todos aquellos que le oyen, demanda arrepentimiento, y aquellos que lo rechazan les ofrece el bautismo en fuego. También hemos visto cómo oficialmente al final de ese capítulo 3, este rey es aprobado oficialmente por la voz del mismo Dios, que lo unge con su espíritu y que lo hace evidentemente público delante de todos para que conozcamos y reconozcamos que este Jesús es el Hijo aprobado por Dios, el Rey aprobado por Dios. En el capítulo 4 lo que hemos mirado hasta ahora es esta prueba de que Jesús es el Hijo, al confrontarse con el enemigo de enemigos, al confrontarse con ese que ha derrotado al ser humano siempre, a excepción del Señor Jesús. Y en esas tres pruebas que el Señor pasa, evidencia, prueba que Él es quien dice ser. Y junto con eso decíamos nosotros que al revisar esas pruebas de la identidad de Jesús, Jesús no solo evidencia quién es Él, sino también nos permite imitarlo, nos permite que lo miramos como modelo, porque estas tres pruebas, al fin de cuentas, si usted le pone atención a las tres tentaciones que el Señor Jesús pasa, son las tentaciones más graves, más importantes que tarde o temprano todo creyente mirará en su vida. Cómo batallar contra ellas. Un elemento central dentro de estas tentaciones es el recurso que el Señor Jesucristo tiene a la Escritura. Inclusive Él, siendo quien es, se defiende, ataca en este sentido con un buen entendimiento, correcto entendimiento de la Escritura. Y al llegar al final de este preámbulo, de esta introducción, de estos primeros 4 capítulos, tenemos delante de nosotros una especie de resumen del ministerio de nuestro Señor Jesús. El Evangelio de Mateo en general, hermanos, está estructurado alrededor de 5 grandes discursos. En medio de estos 5 discursos se nos ofrecen milagros, enseñanzas cortas, se nos ofrecen también cierto tipo de resúmenes del ministerio de nuestro Señor Jesús, concentrados, esenciales, para que entendamos para dónde va el Evangelio. Y justamente antes de empezar el primero de los más grandes discursos, ese discurso que comienza en el capítulo 5 y se conoce como el Sermón del Monte, el Evangelio de Mateo, Mateo mismo nos da un resumen del ministerio de nuestro Señor Jesús. Y en este resumen hay varias cosas que quisiera que usted y yo le pongamos atención, porque son elementos centrales para entender qué quiere Jesús de nosotros, cómo quiere que lo entendamos propiamente hablando. De este resumen, en este resumen podríamos decir que se nos dicen varias cosas. La primera de estas cosas que se nos dicen y se nos describe es la naturaleza del ministerio del Señor Jesús. La segunda cosa que se nos dice, el segundo elemento que se nos dice en estos últimos versículos del capítulo 4 es la radicalidad del ministerio del Señor Jesús. En los últimos versículos, del versículo 23 hasta el final del capítulo 4, Mateo nos habla de la amplitud del ministerio del Señor Jesús. Veamos entonces, en primer lugar, la naturaleza del ministerio de nuestro Señor Jesús. Al final del capítulo 4, en el versículo 12, se nos dice que Jesús oyó que Juan el Bautista había sido encarcelado. Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea.
Saliendo de Nazaret fue a vivir a Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Al pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz. Y a los que vivían en región de sombra de muerte, una luz les resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. En estos versículos que leemos es obvio que se nos trata de describir a grandes rasgos la naturaleza del ministerio de nuestro Señor Jesús. Se nos dice, por ejemplo, que Jesús escucha que Juan el Bautista es apresado y puesto en cárcel. Los evangelios nos cuentan por qué es que sucedió esto. Los otros evangelios nos dan detalles también de que Juan el Bautista, después de haber estado predicando que la gente debería arrepentirse y después de haberle dicho a Herodes que debía arrepentirse por su pecado, lo encadenan y lo colocan preso. Pero lo que llama la atención, en primer lugar, en relación con el ministerio de nuestro Señor Jesús, es que cuando escucha esto, cuando escucha esta injusticia, diríamos nosotros, cuando escucha esto terrible, diríamos nosotros, predicando igual que él, como ya nos lo ha mostrado Mateo, Jesús había estado predicando ya el mismo mensaje de Juan. Y ahora Juan es encarcelado por predicar ese mensaje. Jesús, al escuchar eso, regresa a Galilea. Obviamente había estado cerca del Jordán. Obviamente había estado cerca de Jerusalén. Y en lugar de viajar hacia Jerusalén para reclamar por lo que se ha hecho, en lugar de reclamarle y poner algún tipo de protesta, Jesús regresa al norte, regresa a la provincia, regresa a su tierra otra vez, regresó a Galilea. Saliendo de Nazaret, fue a vivir a Capernaum. Llama la atención aquí que si Jesús hubiera sido un tipo de teólogo de la liberación, seguramente lo que hubiera hecho era regresar con los campesinos, regresar con su gente y decirle: vamos a armarnos, vamos a pelear, vamos a luchar, vamos a hacer violencia, porque a Juan lo han metido preso y lo más seguro es que si nosotros seguimos haciendo esto, también nos van a hacer violencia. Jesús, sin embargo, regresa a Galilea, regresa a su pueblo de crecimiento, Nazaret, allá en la provincia, y luego decide moverse de Nazaret a Capernaum, otra ciudad pequeña, pero también en el norte, en la provincia, una ciudad que era un puerto, una ciudad fronteriza, una ciudad en donde ya no solo había judíos, sino también había gentiles. De eso hablo en un momentito. Llama la atención entonces que el Señor Jesús, en lugar de hacer lo que nosotros podríamos esperar que otros, mirando la gran injusticia que se le está cometiendo a Juan, en lugar de hacer este tipo de cosas, él continúa con el ministerio, pero no continúa solo con aquellos que supuestamente han estado haciendo este tipo de injusticia. La gran ciudad, los grandes potentados, los grandes gobernantes. Vamos a hacer algún tipo de revolución acá porque esto que se está haciendo no es correcto. Jesús, en lugar de hacer eso, vuelve a Nazaret y de ahí va a Capernaum para seguir predicando el mismo evangelio que había estado predicando. Al final de esta sección, de esta primera sección, lo escuchamos una vez más a nuestro Señor Jesús repetir el mensaje: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Note, por favor, el mensaje, la naturaleza del mensaje del Señor Jesús no solo es para los injustos apoderados, los del gobierno, Herodes otra vez, los malos que han maltratado a este pobre Juan, a este pobre campesino, y lo más seguro es que también lo van a hacer con Jesús, conmigo, y también con los de Galilea, con los de Nazaret, con los de Capernaum. A todos esos pobrecitos los van a maltratar, a estos malos hombres de la ciudad, a estos del gobierno, a estos hay que predicarles que se arrepientan.
No, en realidad el Señor Jesús se dirige otra vez a su lugar, a ese lugar de campiña, a ese lugar de campesinos, a ese lugar de gente suya, y a ellos mismos les vuelve a repetir el mensaje de arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este movimiento del Señor Jesús también nos llama la atención porque pareciera ser un movimiento misionero, pareciera ser un movimiento en el que el Señor Jesús nos está diciendo que Él no ha venido simplemente para llamar a los israelitas, solamente a Jerusalén, solamente a los malos. Es un movimiento que incluye a todos prácticamente. Estratégicamente el Señor Jesús se va a mover de Nazaret, allá en la campiña, ese pueblecito chiquito, ese pueblecito en donde lo habían visto crecer, donde había crecido propiamente como hijo de María y de José, había participado en la construcción seguramente de ese lugar y de otros lugares. Y sin embargo en la campiña otra vez, ese lugar que también lo había rechazado a Jesús, como Lucas 4 nos dice, esa comunidad de base, dirían algunos, también lo había rechazado, lo había expulsado, lo había querido matar por el mensaje que les había dado. Ahora se va a Capernaum, un lugar que es portuario, un lugar que está conectado en el norte de Palestina, en el norte el lugar donde Jesús vivía. Ahora se pone para vivir ahí. Es una ciudad no muy grande. Algunos dicen que tenía unos 1,500 habitantes en el entonces. Y aquí esta ciudad, que era pesquera, como bien lo dice el mismo pasaje aquí, ciudad marítima, esta ciudad conectaba con todo el lado de las ciudades gentiles al otro lado. Es como que si Jesús, a propósito, adrede, estratégicamente decide: mi mensaje no va solo para Israel y los israelitas, quiero alcanzar también a los gentiles, a nosotros, a aquellos que más adelante al final de esta sección se describen como importantes del entonces, pero que eran en su mayoría gentiles. Jesús se va para allá y la naturaleza del mensaje es captado otra vez por la profecía de Isaías. Esta profecía que se nos nota aquí en el versículo 15, 16, en donde se cita Isaías capítulo 9, si ustedes pudieran leer en otra oportunidad ese capítulo 9, mirarán cómo este pasaje precisamente en donde se dice que Zabulón, Neftalí, camino del mar, al otro lado, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas, aquellos que están viviendo en tinieblas, en oscuridad, van a recibir una gran luz. Esta manera de describir el ministerio del Señor Jesús es algo que no se puede pasar por alto. Solo la presencia del Señor Jesús, solo las acciones del Señor Jesús son luz para la gente en medio de la sombra, en medio de la angustia, en medio de la pobreza, en medio de la opresión. La presencia del Señor Jesús es luz. Esa palabra para describir al Señor Jesús aparece no solo en Mateo y en Isaías, aparece en Juan también. Él es la luz que nos enseña cómo vivir, que nos dirige a cómo vivir, que nos instruye a cómo vivir, que nos dice cómo vivir en medio de la sombra de muerte, en medio de la confusión, en medio de un montón de opiniones contradictorias. Jesús decide ir a vivir en medio de los gentiles, en medio de estos hombres y mujeres que no solo eran judíos. Desde ahí les va a hablar sobre su propuesta, desde ahí les va a hablar de qué entiende él por el reino de Dios. Desde ahí otra vez nos enseña a nosotros. Es importante recordar esto porque hoy en día vivimos prácticamente la misma realidad. Un mundo lleno de mucha información. Parece que ahora el problema no es tener información, sino saber qué información apropiar, aceptar. Es importante recordar, usted y yo deberíamos recordar de poner nuestros ojos en la persona del Señor Jesús y ver cómo se comporta otra vez
acercarnos al texto y la relevancia a través de mirar no solo lo que el predicador les dice, porque frecuentemente esta basura del mundo también se infiltra en la iglesia. Existe un montón de llamados predicadores que no predican a Jesús la luz otra vez, que no te llaman a decirle, mira, fíjate lo que Jesús está haciendo en este caso. Jesús es la luz que nos alumbra para vivir en medio de un mundo oscuro, confuso, doloroso, lleno de muerte, lleno de opresión. Y Jesús nos dice, así te vas a comportar otra vez en medio de este mundo. La naturaleza del ministerio del Señor Jesús es la naturaleza de un hombre que en medio del problema y en medio de la dificultad y en medio de la cárcel y de la injusticia no decide levantarse en armas, no decide levantarse en violencia, no decide levantarse en odio para con los que le están haciendo daño, sino que decide ampliar su ministerio para no solo los judíos, y dentro de ese contexto decirles, mírenme cómo yo me comporto. Ahí en ese mismo contexto, la predicación del Señor Jesús resuena una vez más en el versículo 17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿No les parece interesante una vez más este asunto? Que a Juan lo han metido preso allá en Jerusalén, en la capital, los malos, y se va con todos los campesinos. Jesús se va con todos los campesinos de la campiña, y allá les empieza a decir, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Eso va en contra de un montón de teorías y de teologías falsas hoy en día que piensan que la injusticia. Para Jesús las cosas no funcionan así. Los hombres y las mujeres en su totalidad deben arrepentirse. Todos debemos arrepentirnos, ricos y pobres, hombres y mujeres, grandes y pequeños, chicos y viejos, todos deben arrepentirse. Arrepiéntanse. Esto habrá caído pesado quizás a muchos de los celotes, a muchos de los campesinos que no conocían al Señor, aun cuando se hubieran podido llamar israelitas. ¿Qué locuras son estas? Está viendo que a nosotros nos están oprimiendo. ¿Qué locuras son estas? Si quizás se pone de acuerdo con el imperio, ¿para qué viene a nosotros a decirnos arrepentirnos, que nos arrepintamos? El problema no somos nosotros. El problema son los otros que nos están haciendo injusticia y opresión. Y el Señor Jesús se mantiene. La manera en que el versículo 17 se coloca da la impresión de que esto Jesús no lo dice solo un par de veces, sino que lo repite constantemente. Desde entonces comenzó a predicar, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Por qué arrepentirse a este montón de campesinos, pobres, oprimidos? ¿Por qué? Porque dentro de este mismo grupo, y si Dios quiere más adelante, ya en el mismo capítulo 5, vamos a mirar la confusión que frecuentemente se tiene entre muchos. El hecho de que alguno sea pobre por sí mismo no te garantiza que Dios está contigo, porque muchas veces los mismos pobres tienen tanto rencor, tanta violencia, tanta injusticia de la que deben arrepentirse. Y son ellos muchas veces los que causan este tipo de revoluciones sangrientas, viles y inhumanas muchas veces. Alguien dirá, pues sí, porque los están matando, pero otra vez el Señor Jesús le dice a esta gente, arrepiéntase, arrepiéntanse. No es esa la manera en que debe hacerse las cosas. Cambie de vista, cambie de opinión, dese la vuelta. Cuán difícil habrá sido para la gente escuchar al Señor Jesús diciéndole eso, y con cuánta facilidad podemos entender por qué se le rechaza más adelante también.
porque frecuentemente nosotros queremos a un Jesús que nos apoye en nuestros proyectos, queremos a un Jesús que se ponga de nuestro lado, queremos a un Jesús que no nos diga que nosotros somos el problema, que los otros allá afuera son el problema. Pero Jesús nos recuerda a todos los seres humanos que todos debemos arrepentirnos y debemos encarrilarnos en la manera en que Jesús hace las cosas. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque el reino de los cielos está a punto de irrumpir, porque el reino de los cielos está viniendo, se nos viene encima este reino de los cielos otra vez. Recuerde otra vez, hermanos, en esto tengo que detenerme también, porque existe la tendencia entre muchos cristianos a identificar el reino de los cielos con el cielo, como si Jesús estuviera diciendo que el futuro del hombre es el cielo solamente. Cuando el Señor Jesús ocupa esta frase, el reino de los cielos, el trasfondo que está recordando y que usted y yo debemos recordar, porque todos los judíos de su tiempo seguramente lo habrían reconocido, es ese trasfondo del Antiguo Testamento en donde profetas como Daniel, por ejemplo, habrían dicho que Dios mismo en el futuro irrumpirá en la historia, derrotará a todos los gobiernos pecaminosos humanos y instalará su gobierno. El gobierno de los cielos no es algo a lo que nosotros vamos a ir, sino más bien el gobierno de los cielos es aquel que va a venir sobre nosotros. Por eso el Señor Jesús en el primer sermón, cuando nos enseña a orar, nos nos enseña a orar diciéndole al Señor: manda tu reino, venga tu reino. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos viene, y este reino de los cielos viene en juicio, viene en poder, viene en un cataclismo de juicio otra vez para aquellos que no quieren arrepentirse de todo tipo de pecado. Sí, la naturaleza del ministerio de nuestro Señor Jesús es un ministerio en el que Él, en lugar de pelee y bruscamente se libere de la injusticia del ser humano, aprenda de Jesús. Es un ministerio en el que Él trata de incluir no solamente a los judíos, sino a todos los gentiles, que nos recuerda que usted y yo, por más inteligente que seamos, vivimos en un mundo lleno de sombras, en el que necesitamos la luz de Jesús, fijarse en Jesús, seguir a Jesús. Este es un tema de los evangelios que usted y yo debemos recordar. Y finalmente, el ministerio del Señor Jesús, la naturaleza del ministerio del Señor Jesús, nos recuerda la necesidad de estar arrepintiéndonos constantemente, porque en nosotros está este asunto de querer hacer nuestra propia justicia y nuestra propia rectitud. Y Jesús, con este grupo de gente que otra vez para mí es sorprendente, es como si hoy en día, en lugar de venir y quejarnos frente a la frontera de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos han estado siendo injustos con este montón de inmigrantes, pobrecitos y todos los demás, en lugar de venir y gritarle a Trump y al gobierno que están haciendo daño, que están haciendo mal. No me malentienda. Dios se fija en el mal de los gobiernos, pero es que a veces nosotros frecuentemente pensamos que el mal solo es de los grandes, solo es de los poderosos. Y el Señor Jesús no dice eso. Es como si Jesús, en lugar de hablarle a Herodes y en lugar de hablarle a Pilato y a los sacerdotes de Jerusalén, se va para toda esta Latinoamérica y empieza a gritarle y decirle a todos los inmigrantes: arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Seguramente muchos de nosotros no le hubiéramos puesto atención, porque no nos gusta que un Jesús de este tipo, un Jesús que también nos diga que somos nosotros los necesitados de arrepentirnos. En segundo lugar, este resumen del ministerio de nuestro Señor Jesús nos habla de la radicalidad del ministerio de Jesús. Dice el versículo 18: andando Jesús junto al mar de Galilea,
vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Y les dijo: vengan en pos de mí, y yo los haré pescadores de hombres. Entonces ellos dejaron al instante las redes y los siguieron. Y pasando de ahí, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes. Y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. La radicalidad del ministerio del Señor Jesús. Jesús es radical en su llamamiento para aquellos que quieren seguirlo. Cuando habla a sus discípulos, es interesante porque el orden en el que los evangelios presenta la venida de los discípulos a Jesús y cómo Jesús escogió a estos discípulos cambia. Mateo lo hace de una forma, Marcos lo hace de otra, Lucas lo hace de otra. Usted y yo debemos recordar que el propósito de Mateo es resaltar ciertas cosas importantes del llamamiento de estos discípulos y no tanto el orden en el que fueron llamados. Aquí en estos versículos que acabamos de leer, si algo resalta es la autoridad del Señor Jesús, por un lado, para llamar a sus discípulos, y la radicalidad en cómo estos le responden al Señor Jesús. Otra vez recuerden, estamos en Capernaum. Son hombres que saben pescar, son hombres que saben vivir de la pesca, están trabajando, las dos parejas de discípulos aquí. Y el Señor Jesucristo los llama, los invita, los exhorta, los manda prácticamente. Vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Sí, yo sé que muchas veces se ha caricaturizado la misión de la iglesia diciendo que a veces la iglesia se ha presentado solamente como una institución que está salvando y sacando gente del mundo para que sea salvo y sea llevada al cielo. Pero la verdad es que esa metáfora, esa comparación no está totalmente perdida a la luz de lo que el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos acá. Acaba de decirles que el reino de los cielos está a punto de venir y que va a venir y que es necesario rescatar a los seres humanos y que es necesario que lo ayuden a rescatar a los seres humanos que están perdidos en sombra de muerte, están metidos en este lago de confusión, están metidos en este mundo lleno de confusión y que necesita hombres que pesquen salvando a esta gente. Vengan en pos de mí, imítenme, síganme, sepan cómo se hace, yo les voy a enseñar cómo se hace. Otra vez, el ejemplo del Señor Jesús es indiscutiblemente aquí central para aprender a hacer este trabajo. Estos hombres, al escuchar, obviamente, hermanos, recuerden, este es un resumen. Cuando uno lo lee, estos 4 versículos aquí, pareciera sorprendente, ¿no? Milagroso casi. Pero si usted lee los otros evangelios, se dará cuenta que estos hombres aparentemente ya sabían de Jesús. Lo conocían de alguna forma, habían escuchado algo de Jesús. Lo que importa, sin embargo, es que Jesús, al llamarlos de la manera en que los llama, despierta en ellos una necesidad de responder radicalmente. Entonces ellos, versículo 20, dejando al instante las redes, lo siguieron. Note, subraye por favor lo que Mateo quiere decir aquí. El llamamiento del Señor Jesús se hace al instante y se responde al instante. Estos discípulos le responden al Señor Jesús de manera instantánea, de manera en el que no se tardan prácticamente para nada, dándole prioridad, dándole urgencia, dándole supremacía al llamamiento del Señor Jesús, a la obra del Señor Jesús. La obra del Señor Jesús tiene prioridad. La obra del Señor Jesús tiene superioridad sobre cualquier otro trabajo, sobre cualquier otra tarea. Estos hombres dependen para su vivir
material de la pesca, están pescando, están trabajando, son gente ocupada y sin embargo cuando el Señor Jesús los llama al instante, responden a esto. Esto creo que nos debería llamar la atención porque frecuentemente el cristianismo de nuestro tiempo ha supeditado el llamamiento del Señor Jesús al evangelismo, a la predicación, a la enseñanza, a un montón de otras cosas. Mi propia carrera es más importante, mi propia salud es más importante, mi propio desarrollo es más importante. Todo lo demás es más importante excepto el llamamiento del Señor Jesús a la realidad de que viene un día en el que el Señor juzgará a los vivos y a los muertos y que Él nos ha pedido participar en esta tarea de rescatar, de pescar a hombres que viven en sombra de muerte. No, la respuesta de los discípulos también es modelo para nosotros. Al instante respondieron y le siguieron. Este asunto, la repetición de vengan tras mí, seguirme a mí, es algo que tiene prioridad. No se puede dejar simplemente para algo como que fuese algo secundario, algo, una simple cosa que se deja para la cola de mi vida. No. El verdadero creyente ha entendido el llamamiento del Señor Jesús y sabe que todo lo demás es secundario, todo lo demás es secundario cuando uno piensa en el Señor Jesús diciendo, te necesito en el Evangelio, te necesito en mis filas, te necesito para que me ayudes, te necesito y dejando las redes, lo dejaron todo y lo siguieron. Esto de seguir también implica, como en un momentito, en la tercera parte de este resumen vamos a mirar, este seguir significa aprender. Este seguir necesita estar con los brazos, con la mente, con el corazón abiertos a Jesús para que me enseñe, para estar permanentemente con Él, para darme cuenta que no importa cuán buen pescador sea, cuán buen negociante sea, cuán buen educador sea, cuán buen cualquier profesión que usted tenga afuera del cristianismo sea, usted necesita seguir a Jesús, aprender de Él, para poder funcionar como Él quiere que funcionemos. En este sentido resulta también interesante que la segunda pareja de hombres con los que el Señor Jesucristo se topa aquí, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan su hermano, están con Zebedeo en la playa, remendando las redes otra vez, trabajando como pescadores, haciendo su trabajo. No son desocupados, no son gente que no tiene que hacer, son hombres que han estado trabajando quizás toda su vida, pero ante el llamamiento del Señor Jesús, estos hombres responden no solamente al instante otra vez, Mateo repite otra vez la misma palabra, y ellos dejando al instante la barca y a su padre lo siguieron. Y ahora agrega Mateo, además de dejar el trabajo, además de supeditar el trabajo, además de poner a un lado el trabajo y ponerlo como algo secundario, pone Mateo también a su padre. Nos dice que dejaron no solo su barca, sino también a su padre. Esto es algo que quizás usted y yo no podemos entender a totalidad porque vivimos en un mundo diferente al del Señor Jesús. Vivimos en un mundo diferente en el que no se nos pide frecuentemente renunciar a nuestra familia para poder ser hijos de Dios. A veces sí, a veces ha pasado, ¿no? Que obviamente muchas veces quizá en algunos contextos la gente te ha dicho no puedes estar con nosotros si sigues a Jesús. Aquí estos dos hombres deciden vamos a partir compañía e inclusive mi papá se quedó atrás porque Jesús es más importante, porque Jesús vale más. Dejó a la barca y dejó al papá y lo siguieron.
Una de las historias que siempre recordamos con mi esposa es esa vez en el que justamente viajando a través del lago de Genesaret y predicando con un grupo de gente, nos encontramos con esta guía que era una hebrea. Ella es una hebrea, no sé si todavía estará viva, pero al escuchar el mensaje que yo estaba dando en el barco que nos llevaba, y al escuchar las palabras de mi esposa también sobre la necesidad de buscar a Jesús sobre la familia, inclusive con la necesidad de dejar a la familia si es necesario por preferir a Jesús, la mujer simplemente dice: no puedo traicionar a mi familia, no puedo traicionar a mi mamá, no puedo traicionar a mi papá. La radicalidad del mensaje del Señor Jesús nos pide a todos nosotros que prefiramos al Señor Jesús sobre nuestra propia familia. Una y otra vez el Señor Jesús nos va a dar ejemplo cuando la misma familia se convierte en una especie de obstáculo para no obedecer a Jesús. Esto no es excusa para abandonarla y ser irresponsables con nuestra familia, por supuesto, pero sí que muchas veces la familia se opone a que sigamos a Jesús, y cuando ese es el caso, debemos recordar esto por Jesús, y ellos dicen, abandonando su barca también y a su padre lo siguieron. Sí. La radicalidad del mensaje del Señor Jesús es increíble. Yo no puedo entender a veces cómo gente que ha estado en el ministerio, por ejemplo, de repente termina su ministerio supuestamente y ya no quiere hablar nada del Señor Jesús. No quiere decir nada del Señor Jesús. Uno lo puede ver fácilmente en los medios, ¿no? En Facebook. Antes era pastor y hablaba todo el tiempo de Jesús. Hoy, como ya no es pastor, ya no quiere ni siquiera mencionar a Jesús, y solo es cuestión de bromas y de chistes y un montón de otras cosas. No, la radicalidad del Señor Jesús no es simplemente para un tiempito, es para la vida, y estos hombres lo han entendido así y van a tener que pagar el precio precisamente. Pero el Señor Jesús, ¿cuántas veces no nos dijo que aquellos que estén dispuestos a hacer eso, Él los va a defender frente a su Padre cuando el reino de los cielos venga? La última parte del resumen del Señor Jesucristo sobre su ministerio antes de empezar sus grandes sermones comienza en el versículo 23, y esto tiene que ver con la amplitud. Hemos visto la naturaleza del ministerio del Señor, hemos visto la radicalidad del ministerio del Señor, y ahora miramos la amplitud del ministerio del Señor. Versículo 23 dice: y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, y los endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y lo siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea y del otro lado del Jordán. La amplitud, la extensión del ministerio del Señor Jesús. Jesús sigue predicando alrededor de toda Galilea, toda esa región montañosa, llena de pueblitos y llena de campesinos, y a estos campesinos y a estos pueblitos y a esta cantidad de gente, judíos y no judíos, en las sinagogas y en otras partes, les hacía tres cosas, dice estos versículos. Enseñaba tres cosas. Esa es la amplitud, la extensión del ministerio del Señor Jesús. En primer lugar, dice el versículo 23, que les enseñaba otra vez, y los grandes sermones que tenemos en Mateo son apenas una muestra de cómo el Señor Jesús les enseñaba a la gente. La amplitud del Señor Jesucristo requiere que entendamos, del ministerio del Señor Jesucristo requiere que entendamos la necesidad de aprender de Él.
Él nos enseña, Él quiere enseñarnos. Cuando Jesús mira a las grandes multitudes en otra parte de los evangelios, mira a las grandes multitudes, se queja y le duele, no tanto por la necesidad física, no tanto que comer otra cosa, sino porque simplemente no tenían pastores que les enseñaran como deberían ser enseñados. Y la primera cosa que el Señor Jesús hace en esta amplitud de su ministerio, sí, aún en medio de la pobreza, sí, en medio de esta campiña pobre y quizás alejada y con un montón de otras necesidades, Jesús enseña. Enseñando, les enseña en sus sinagogas. No se te olvide que Dios quiere enseñarte. Pero muchas veces en nuestras iglesias hoy lo único que nos interesa es cantar. A muchas iglesias solamente les interesa gozar de las bendiciones que Dios le da, pero no queremos aprender. Y el aprendizaje nos falta. Y los pastores son culpables muchas veces porque simplemente no enseñan como el Señor Jesucristo, enseñando en sus sinagogas. Aquí hay un rabí, aquí hay un maestro, aquí hay alguien que mira la necesidad verdadera de las personas y ante eso enseña en sus sinagogas. Pero juntamente con el enseñar, dice el Señor, dice el Evangelio de Mateo aquí, que nuestro Señor Jesús, además de enseñar en sus sinagogas, proclamaba el Evangelio del reino. Esto es predicación otra vez. Y ya lo hemos visto en el versículo 17, la proclamación del reino de Dios, la proclamación del Evangelio del reino, de las buenas del reino. Estas buenas del reino no se pueden entender a no ser que vayan acompañadas de este mandato de Jesús de arrepentimiento. Arrepiéntanse. Solamente son buenas del reino para aquellos que se arrepientan. Para aquellos que no se arrepientan, el reino no son buenas nuevas. El reino será juicio. Jesús proclama el evangelio del reino precisamente diciéndole a esta gente: arrepiéntanse porque el reino de Dios está sobre nosotros. Arrepiéntanse para que de verdad sean buenas nuevas las que Dios les traerá. Esta doble dimensión del ministerio del Señor Jesús es algo que otra vez deberíamos pensar nosotros en nuestras iglesias. Necesitamos enseñarle a la gente, pero no debemos quitar los puntos de las íes aquí. No debemos quitar el punto de la necesidad de que en nuestras iglesias la gente se arrepienta. La gente no muchas veces vive dentro de la iglesia peor que paganos. Peor que gente que no ha conocido al Señor Jesús. Cree que ya está salvo. Cree que ya está bien. Y el Señor Jesucristo nos recuerda en el proclamar el evangelio del reino, en el proclamar la necesidad de arrepentimiento, que hay que decirle a la gente: arrepiéntase. No puede seguir llamándose hijo de Dios o seguidor del Señor Jesucristo si no te arrepientes. Si no dejas de ser mentiroso, ladrón, corrupto, adúltero, afeminado, homosexual, es decir, político corrupto, ladrón de todos estos que existen. No, el evangelio del reino es decirle: arrepiéntanse. Si no lo hacen, el reino no será bendición para ustedes. Por eso es que al inicio del capítulo 5, cuando el Señor Jesús habla de las bienaventuranzas, nos recordará precisamente: solo son felices aquellos que han entendido el evangelio del reino. ¿Felices por qué? ¿Porque están sufriendo hoy? No. Felices porque el reino de Dios traerá bendición para ellos. El evangelio del reino proclamado por el Señor Jesús. Pero junto con esta enseñanza y esta proclamación, el Señor Jesucristo también va por todos los lugares sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Se extendió su fama por toda Siria. Es decir, esto es la extensión del ministerio del Señor Jesús.
El Señor Jesús no tiene iglesia, no tiene edificio para ir a curar enfermos. El Señor Jesús se va a meter a todos los lugares, toda enfermedad y toda Galilea, por todos lados. No hay excusa. Este no es simplemente un televangelista que quiere recoger plata otra vez, corruptos, hijos del diablo en ese sentido. El Señor Jesús no es así. Su fama se extiende por toda Siria, no le pagan prácticamente nada hablando financieramente, pero va a sanar a todo el mundo. Y las enfermedades que se describen aquí van desde las más pequeñas hasta las más grandes, desde las espirituales hasta las psicológicas, desde lo más, digamos, rudo, brusco, esto de los paralíticos, de los epilépticos. Él los sanaba. Nosotros tenemos que decir que la iglesia también es llamada en ese sentido a orar, a ofrecer servicio de este tipo, por supuesto, siempre recordando la prioridad de la enseñanza, de la proclamación. Algunos, como ya anticipé, nos quieren simplemente sobornar o chantajear, como queriendo decir que simplemente quieren la sanidad del Señor Jesús, pero no quieren su enseñanza, no quieren su proclamación. Y la extensión del mensaje del Señor Jesús es esta. Estas tres cosas van juntas, van unidas. La sanidad de las personas viene precisamente para comprobar que el mensajero y el mensaje que se da es cierto, es verdadero. No podemos dividir y decir, no, yo solo quiero que me sane. Yo solo quiero que me ayude en mi matrimonio. Yo solo quiero que me dé mejores hijos. Yo solo quiero que me dé buen trabajo. Yo solo quiero que me cure el cáncer. Al fin de cuentas, esto es lo que quiero. Y no quiero oírlo más. No, la extensión del ministerio del Señor Jesús, que alcanza a todos y los hace ahí donde están, es una extensión que incluye esta recepción de su enseñanza, de su proclamación, y que confía en Él, que confía al fin de cuentas en el Señor Jesús. Esto de la sanidad, por supuesto, tiene mucha tela que cortar. El pasaje no nos da más detalles, simplemente nos recuerda que para el Señor Jesús no hay excepción, no hay caso tan fuerte para que Él no lo pueda sanar. Siempre paralíticos, enfermos, endemoniados, todo tipo de cosas, el Señor Jesús los sana otra vez soberanamente, cuando Él quiere. Y al final, la extensión del Señor Jesús y su ministerio se nos repasa en el versículo 25. Y lo siguieron grandes multitudes de Galilea. Sí, esa sección enorme de gente campesina, de gente pobre, siguiéndole, oyendo bendiciones, pero no solo judíos, también Decápolis, las 10 ciudades al otro lado del Jordán, ciudades principalmente gentiles. También le siguió Jerusalén y también le siguió Judea y al otro lado del Jordán. La extensión del ministerio del Señor Jesús es una extensión universal. Con razón, al final, en el capítulo 28 de Mateo, el Señor Jesucristo va a decirnos y va a decirle a sus discípulos, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Yo no he venido solo para Jerusalén, no he venido solo para Israel, no he venido solo para los pobres, he venido para todos. Y todos necesitan arrepentirse, y todos necesitan aprender de mí, y todos necesitan ser bendecidos por mí. Él nos sana de toda enfermedad, las enfermedades físicas, las enfermedades psíquicas y las enfermedades espirituales, que son las del pecado, las que nos hacen ser las personas horribles que muchas veces somos, y que aun cuando hemos llegado al siglo XXI, somos muy gigantes en términos de tecnología, pero unos miopes y unos pigmeos espiritualmente hablando. Necesitamos este ministerio del Señor Jesús.
Este ministerio que por un lado se nos evidencia su naturaleza aquí, en el pasaje que hemos mirado juntos, hermanos. Se nos evidencia también la radicalidad de este ministerio, de este trabajo del Señor Jesús. Y finalmente se nos evidencia también la amplitud para todos, enseñando, proclamando, sirviendo, ayudando. Sí, la invitación al final del capítulo 4 de Mateo, como si se nos hiciera a nosotros, ¿no? Y lo siguieron. Algunos de nosotros estamos en iglesias, pero no estamos siguiendo al Señor Jesús. Seguimos un montón de otras cosas. Pero seguir al Señor Jesús significa pegársele y aprender de Él y escucharlo constantemente en las páginas de la Escritura, de su palabra, y estar dispuesto, por supuesto, a decirle: sí, Señor, me quiero arrepentir, quiero también ser recipiente de ese evangelio del reino que bendecirá a todos aquellos que han sido dóciles a tu palabra. Padre, muchas gracias por Jesús nuestro Señor. Gracias por su trabajo en medio de nosotros. Cuánto lo necesitamos, Señor. Cuánto necesitamos a Jesús. Padre, perdona nuestro pecado, nuestra limitación, nuestra pecaminosidad, de verdad, nuestra ceguera, aún viviendo en una región asentada en sombra de valle, de muerte. Señor, reconocemos nuestra necesidad de Él. Necesitamos que nos guíe, que nos enseñe, que nos ayude, que nos sane por dentro, por fuera, que sane nuestra mente, nuestros apetitos, nuestras motivaciones. Señor, necesitamos sentir esa radicalidad del llamado de Jesús, en el que lo más importante es seguirlo, lo demás es secundario. Señor, ayúdanos a ver cuán importante es que respondamos como estos primeros discípulos lo hicieron. Señor, inmediatamente dejando su barca y dejando a su Padre. Señor, ayúdanos a responder de esa forma. Padre, muchas gracias por este ministerio amplio de Jesús, que enseña, que proclama, que sana, y que no lo hace solo para los pobrecitos, que no lo hace solo para los judíos, que lo hace para todo el mundo, y que requiere que todos aquellos que quieran ser bendecidos por Él, de Jerusalén, de Decápolis, de Galilea, lo sigan. Nosotros queremos seguirte. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estaremos con ustedes la próxima semana, siguiendo con nuestra enseñanza de Mateo. Oremos unos por otros y sigamos adelante, anhelando seguir a Cristo. Hasta la próxima. Bendiciones.